Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a empezar primero con el trabajo práctico número 1, que es la máquina sincrónica de ensayo de vacío y cortocircuito. Al azar voy a ir nombrando, les voy a pedir por favor, yo sé que ustedes tienen el práctico ahí, o sea, lo tienen disponible. Traten de ser honestos, igual uno se puede dar cuenta, quizás no, de contestar a conciencia y no se pongan a leer el práctico cuando les estoy haciendo las preguntas. A ver, primero. Ingeniero, un compañero dijo que se le cayó, no sé si el internet, Ferreira. No, Sí. sí, ahí puede volver. Sí, se me había ido, pero no puedo volver a conectar. ¿No se puede conectar? No, sí, pero se me había caído cuando usted estaba hablando. Me escuché hasta ingeniero Pablo y ahí se me cortó. Y acabo de volver a entrar. ¿Recién? Sí, escuchaste que usted habló del ingeniero Pablo que se conecta en un rato a mostrar un video y ahí se me cortó. No, bueno, básicamente les estaba explicando lo que ya más o menos saben, que las preguntas son a modo de concepto. La forma que se tenía antes era antes de entrar al laboratorio, pero bueno, en estos casos se está tomando después, o sea, después de dictar el práctico, y que después le iba a mostrar una presentación, no el desarrollo del práctico, porque lo queremos hacer en la presencialidad, pero sí como para que vayan teniendo idea de cuáles son los instrumentos y lo vean en fotos para que después no sea tan complicado entenderlo cuando lo vayan a ver en el laboratorio. Y de paso aprovechar un poco el tiempo que tenemos. Y que bueno, que Pablo después le va a mostrar, el ingeniero Duberti le va a mostrar un video de lo que es la puesta en paralelo, ese que se le explicó ayer, que les comentó ayer, que es de la UTN, que utilizan el método, o sea, el sincronoscopio de lámparas, pero de lámparas directas, no cruzadas como usamos nosotros. También tengo unos videitos para mostrarles, eso no les dije recién. Son 2 videos cortitos, muy cortitos, en el que se puede ver el funcionamiento del sincronoscopio. Eso son 2 videos que creo que me los pasó algún compañero de ustedes cuando los cursó, los encontré, los tenía ahí guardados en una carpetita, y se ve lo que van a ver en la práctica, que es el giro que tiene que tener cuando tenemos igual secuencia. Digamos, tienen la misma secuencia lo que es la red y el generador, y se ve la velocidad de giro cuando aumenta y disminuye. No son muy largos, pero igual esto lo van a ver, si Dios quiere, en la presencialidad. Igual me falta uno, ¿no? Herrera, Luis Javier Herrera, se conectó y después se desconectó. No sé qué pasó. Bueno. A ver, empezamos. Yo voy a ir en función de la lista que tengo acá al costado, o función de cómo lo he ido anotando en realidad. Cristian Ponce. Sí, profesor. A ver. Quiero que en el ensayo de vacío usamos el tacómetro. ¿Por qué usamos el tacómetro? En el ensayo vacío se usa el tacómetro porque la tensión que se induce en el secundario depende tanto del inducido, perdón. La tensión que se induce en el inducido es proporcional a la velocidad de giro del rotor y a la corriente. Y como nos interesa ver cómo varía en función de la variación de la corriente, con el tacómetro nos aseguramos de que la velocidad del rotor sea constante. Ajá. Y nosotros tenemos que... ¿podemos medir frecuencia? También porque la frecuencia de la tensión que se induce también es proporcional a la velocidad de giro. Entonces podemos medir la velocidad de giro del rotor y si es nominal ya estamos asegurados, o podemos medir la frecuencia de la tensión que se induce y si es la frecuencia nominal y se mantiene constante durante el ensayo, también ya tenemos asegurado esa parte. O sea, nos aseguramos que la tensión que se induce no está variando por la frecuencia, sino que está variando por la corriente. Bien, por la corriente inducida. Bien. Corriente. Perfecto. Gastón Sin. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué la corriente de excitación, estamos hablando del ensayo vacío, debe mantenerse siempre creciente hasta la zona de saturación, o decreciente cuando se la está haciendo en forma decreciente?
eso tenía que ver, digamos, porque con las características magnéticas del núcleo, cuando uno toma valores crecientes, por ejemplo, al inicio del ensayo, podía tomar un valor I1 igual a 0 y una tensión en borne del inducido igual a 0. Pero después, cuando toma valores decrecientes, una vez que ya llegó a la zona de saturación y regresa, ahí se daba que la tensión, debido a una tensión remanente, podía tener un valor distinto cuando se elimina esa corriente de excitación. Claro, en realidad en todo el recorrido, cuando uno va bajando, no tan solo cuando Claro, llega... en todos los puntos sería. Bien, bien, perfecto. Santiago Ferreira. Sí, ingeniero. ¿Cómo hacemos nosotros el ensayo de vacío? O sea, acá en realidad la pregunta es que se represente... El esquema de conexión. Claro, en realidad, ¿cómo lo hacemos? Sí, ¿cómo se conecta y cómo se hace? Nosotros en el laboratorio, a la máquina impulsora se encuentra unida mecánicamente a una unidad impulsora, que es un motor de continua, el cual se usa para llevar la máquina a la velocidad de sincronismo mediante la variación de dos resistencias, R1 y R2, que se conectan a un grupo de generadores. Después, el inducido se conecta en estrella y se conecta un voltímetro para medir la tensión. Y en el inductor se conecta la unidad de excitación, en el cual consta de un variac trifásico que se conecta a la red y se conecta un rectificador trifásico entre la unidad de excitación y la máquina sincrónica. Y se conecta un amperímetro para medir la corriente que va a circular por el inductor. A eso se refiere con el esquema de conexión. Sí. Y bueno, y también se puede conectar el frecuencímetro en paralelo al voltímetro o usar un tacómetro para medir la frecuencia. Creo que usted comentaba que se usa un tacómetro de mano digital, en el cual se adosa la punta al eje de revolución y se obtiene la velocidad de giro. Está bien, perfecto, está bien. Herrera no se conectó de vuelta. No. Canuto. Sí, ingeniero. ¿Qué representamos en la gráfica? ¿Cómo se representa la gráfica de cortocircuito en el ensayo de cortocircuito? ¿Qué tenemos en abscisa y ordenada? En la gráfica de cortocircuito lo que se tiene en el abscisa es la corriente de cortocircuito que circula por el inducido, perdón, esa es de las ordenadas, y en las abscisas, que en las X, la corriente de excitación por el inductor. ¿Y cómo hacemos el ensayo? El ensayo se realiza de manera muy similar al de vacío, pero con la diferencia de que ahora se cortocircuitan también los terminales V y W. Sí. Bueno, la máquina sincrónica está acoplada mecánicamente con la máquina impulsora y en el devanado del inductor se conecta el circuito de excitación que parte de un variac trifásico que pasa por un circuito de rectificación. Lo que se va haciendo es ir variando la corriente de excitación por el inductor hasta que se llega al valor de 14,4 amperes, que es el valor de corriente nominal en el inducido. ¿Y se registra? Esos puntos, la corriente de excitación que se necesitó para llegar al valor de la corriente de cortocircuito en el inducido. Bien, perfecto. ¿Estaba fuera de forma, ingeniero? ¿Cómo? Estaba fuera de forma, hace rato que no hacíamos esto. Sí, es cierto. Nicolás López Gil. Sí, profe. Cuando hacemos el ensayo de cortocircuito, necesitamos controlar la frecuencia. Sí, no. ¿Cómo? Sí, no, ¿y por qué? Para el ensayo de cortocircuito no necesitamos controlar la frecuencia. ¿Por qué? Esto es porque la corriente de cortocircuito en el inducido no depende de la frecuencia, porque la fórmula de esta corriente de cortocircuito es la tensión de rueda polar sobre la reactancia sincrónica longitudinal. Sí. Y estas dos dependen de cada una de la frecuencia.
Perfecto. Entonces, al estarla dividiendo, se independiza la frecuencia del ensayo, digamos. O sea, si yo estoy haciendo el ensayo y lo hago a 1500 RPM y lo hago a, qué sé yo, a 800, 900 RPM, se podría ver alguna diferencia. No, se tienen que apreciar los mismos resultados. Exacto, perfecto. Y Bisántolo, Sí, ingeniero. eh, ¿qué valores son los que definen la curva de vacío? La curva de vacío. Sí, no des vuelta a la hoja. ¿Puede hacer la pregunta, Inge, de vuelta? Los valores que se registran en las tensiones de vacío Sí. son los valores promedio No. de los valores ascendente y descendente. Sí, exactamente, está bien. Y la gráfica, ¿cómo la representas? Tienes razón, esa es la respuesta de eso. Sí. Pero la gráfica, ¿qué se representa? La gráfica debería ser un ciclo de estéresis. ¿Pero qué se pone en ordenada y en abscisa? Ah, la tensión de vacío en Borne y en función de la corriente de excitación. Bien, ¿tenemos que controlar frecuencia acá? Sí. ¿Por qué? Porque tanto la máquina, o sea, todos los valores, se usaba el tracómetro y el frecuencímetro para controlar frecuencia, ya que los valores de tensiones inducidos dependen del número de revolución. ¿Y depende mucho? Sí. No. Es al revés. La tensión inducida depende principalmente de la corriente de excitación. Pero Sí. dijimos que hay una pequeña relación cuando uno varía la frecuencia con la tensión inducida. Cuando vos varías la máquina impulsora, está variando principalmente la frecuencia. Sí, lo que se hacía era llevar la máquina primero a velocidad de sincronismo y después se ajustaba los valores de tensión, eso sí me acuerdo. Claro. Bueno, sí varía, pero varía poco. Entonces lo Varía que poco, sí. nosotros necesitamos es graficar la tensión en vacío en Borne. Cuando la máquina está en vacío, la tensión de rueda polar es igual a la tensión en Borne, entonces, y la tensión de rueda polar depende de omega. Entonces fijamos el valor para que no se vea alterado. Cuando nosotros trazamos la curva de vacío, vamos variando corriente I1 en función de la tensión en Borne, entonces queremos que esta sea inalterado, o sea, para que no se vea afectado por la tensión de rueda polar. Así es. Bien. Bueno, ando bien, chicos. Vamos con el práctico número 2, que es medición de reactancias. Las preguntitas. A ver, Ponce. Sí. ¿Cómo hacemos nosotros en el laboratorio para saber si tenemos el mismo sentido de giro entre la excitación y el sentido de giro del rotor de la máquina? Para comprobar los sentidos de giro que sean iguales, se coloca un voltímetro en la bobina rotórica, o sea, en los bornes de la bobina rotórica. Sí. Primero se energiza el inducido, ya una vez conectado, es decir, tiene que estar conectado en estrella y se energiza con tensión reducida. Sí. Y luego se hace girar la máquina impulsora, pero no a velocidad nominal, sino que se empieza de a poco y se observa qué es lo que pasa con la tensión leída en el rotor. Si se ve que la tensión leída en el voltímetro disminuye, significa que las velocidades de giro son las mismas. Si se ve que la tensión inducida en el rotor empieza a aumentar, es porque los sentidos de giro son opuestos. Sí, está bien. Lo único que en el laboratorio nosotros sí llevamos la máquina a valores nominales, 1500, y lo que hacemos es alimentamos con una tensión muy bajita. Y ahí vemos si es que varía mucho o no. Si hay tensiones inducidas grandes, significa que estamos en consecuencia inversa. Pero sí está bien. Sigue Gastón, sí. Sí.
¿Por qué buscamos nosotros, cuando medimos reactancia directa, estoy hablando, sobre el eje longitudinal y transversal, buscamos que el resbalamiento sea bajo? Eso se debía a que, digamos, en un principio la onda de excitación giratoria y el rotor estaban girando en el mismo sentido, es decir, estaban en reposo relativo, entonces lo que se buscaba era producir una diferencia de velocidades entre esta onda y el rotor y manipulando, digamos, la unidad impulsora. No sé si a eso se refiere. Sí, pero ¿para qué? Bueno, y con eso yo lograba, digamos, ver en el amperímetro una oscilación de corriente entre valores, o sea, bajaba la velocidad de la unidad impulsora a 60 RPM, pero cómo se manifestaba eso era una oscilación de corriente de forma lenta y, bueno, la escala del instrumento tenía que ser amplia para Bien. poder leer los dos puntos, digamos, los dos extremos. Bien, perfecto. Está muy bien. Santiago Ferreira. Sí, ingeniero. En función de esto que explicó recién Gastón, ¿por qué se produce esa oscilación? Debido a que el flujo giratorio va a encontrar distintos valores de permeabilidad cuando gire por el núcleo. Cuando coincida con un polo, va a tener una mayor permeabilidad, y cuando coincida con un espacio, un hueco interpolar, va a tener una menor permeabilidad. Esto se traduce a una mayor y menor, ahí no me sale, disculpe. Reluctancia. ¿Y nosotros qué sabemos? Al estar manteniendo la tensión constante, tenemos que el flujo va a ser constante. Y mediante la ley de magnética tenemos que tenemos N por I igual al flujo por la reluctancia magnética. A mayor reluctancia magnética, mayor nivel de corriente, que va a ser la corriente máxima, que se va a dar cuando el flujo coincida con un hueco interpolar. Y la corriente mínima, la corriente para producir ese mismo flujo, cuando coincida con un polo, va a ser la corriente mínima. Sí. Bien, perfecto. A ver, Canuto. Acá estamos. Bien. Cuando nosotros hacíamos, se le explicó el ensayo para la medición de la reactancia de secuencia directa, Sí. trabajamos con el inducido, el inductor está en vacío. ¿Qué pasaría si en ese caso nosotros hacemos el mismo ensayo pero con el rotor en cortocircuito? No habría variación en los resultados. Para la medición de secuencia directa puedo tener el devanado inductor abierto o en cortocircuito. Lo que yo necesito que esté en cortocircuito sí o sí en el ensayo de medición de reactancia inversa. ¿Y pero por qué? ¿Por qué crees que...? Porque no necesito que el flujo sí o sí se cierre por el aire. No está tan relacionado con eso. Eso es lo otro, digamos. Está más relacionado con las tensiones que tenemos. Las tensiones que se inducen, fíjate que a la diferencia al ser tan baja, entre el relevamiento tan bajo, que las tensiones que se inducen son bajas. O sea que no hace falta bloquear los polos. Ah, bien. Lo que se hace con el corto. Pero está Perfecto. bien. Nicolás López Gil. Sí, profe. ¿Qué efecto se producía o se produce en realidad cuando nosotros cortocircuitamos el inductor de la máquina? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros lo cortocircuitamos solamente en el ensayo de reactancia inversa o negativa, digamos. Y solamente para ese ensayo. Y lo que hacemos es cortocircuitarlo porque este corto obliga a que la tensión en el inductor, que sería el rotor, sea cero. Esto se debe porque, como nosotros habíamos visto, como dijo otro compañero, cuando nosotros alimentamos en el ensayo de secuencia inversa con tensiones bajas, nosotros en el inductor tenemos tensiones altas. Entonces las tenemos que
primero bloquear, y también bloquea los polos, y esto hace que el flujo se cierre solamente por el aire. Entonces, por eso tenemos nosotros la medición de la reactancia inversa. Sí, está bien. Ahora lo único que tengo para decirte es que en el ensayo de secuencia 0 también lo hacíamos con cortocircuito. Claro, sí, es cierto. Es cierto, me confundí en eso porque también es indistinto hacerlo en cortocircuito o en circuito abierto, porque las tensiones ahí son reducidas. Está bien. En el inductor. Y Lisándolo. Sí, ingeniero. No te escuchaba. Nosotros los ensayos a todos los hacemos con tensiones nominales o con tensión reducida. ¿Y por qué? A todos los ensayos se lo hicieron con tensiones reducidas. ¿Por qué? Si bien para el ensayo de secuencia directa y homopolar no hay inconveniente con respecto a las tensiones inducidas, porque son de valores bajos, más que nada era para preservar la máquina, porque en el ensayo de secuencia inversa, los valores eran muy elevados. Sí, más o menos. En realidad se lo hace a todos con tensión reducida, porque en todos los casos, si vos le pones tensión nominal, fíjate que lo único que tiene limitando la corriente son las impedancias de la máquina. Si nosotros le ponemos tensión nominal, sí va a tener corrientes grandes. Está para preservar la máquina. Si independientemente de que sea secuencia directa, inversa, homopolar, en todos los casos, si ponemos tensión nominal, sí es verdad que si lo haces con secuencia inversa y le pones nominal, va a ser mucho más grande, pero que en los tres casos va a tener tensión inducida grande. Sí, me expresé mal. O sea, yo lo que se inducía tensión eran justamente en las bobinas del inductor, ¿no? Y ahí por eso que se cortocircuitaba. Está bien, está bien. Bueno, andando bastante bien, muchachos. La verdad que los felicito. Ahora, como les decía, voy a hacer una presentación no tan completa, pero sí, espérenme un segundo que abra la presentación cuando la tenga abierta, de lo que es la puesta en paralelo para mostrarles quizás los instrumentos, como les decía recién. Espérenme un segundito. ¿Están viendo la presentación? Ahora sí, ingeniero. Sí, profe. Bien. En el laboratorio lo que nosotros vamos a hacer y queremos hacer es acoplar esta máquina, la máquina sincrónica, el generador sincrónico, la máquina sincrónica a la red. El esquema de conexiones que nosotros, me olvidé, pero ya se los voy a mandar ahora al práctico, como para que lo vayan leyendo. Bien termina la clase, se los mando. El esquema de conexiones que nosotros vamos a usar en el laboratorio es el que está ahí en la figura. Fíjense, lo explico un poquito. Lo que es la máquina impulsora es exactamente lo mismo que ya veníamos viendo, es decir, tenemos el grupo de continua, que se encuentran, nosotros usamos usamos el grupo de continua para alimentar la máquina impulsora, y a través de las resistencias R1 y R2, que son las de campo y las de excitación, nosotros variamos la velocidad de la máquina. Saben que cuando nosotros variamos la velocidad de la máquina, se varían principalmente la frecuencia de las tensiones inducidas. Y por otro lado, que esto también está exactamente igual que lo vimos en el práctico 1, está el circuito de excitación, compuesto por un variac trifásico, que alimenta un rectificador trifásico. Por lo tanto, nosotros, y con esto alimentamos el inductor de la máquina, y podemos, a través del variac, obtener una tensión variable, y de esta forma variar la corriente de excitación. Esto es exactamente igual. Las dos cosas nuevas que nosotros vamos a ver para hacer el práctico son el sincronoscopio de lámparas cruzadas y el analizador de redes. Yo creo que todos
Bueno, los chicos que cursaron el año pasado se los mostré por fotos, como se los voy a mostrar ahora. Quizá ahora tengo unas fotos más lindas. Y los chicos que cursaron máquinas 1 y que están regulares, yo creo que la tienen, ya lo vieron, cuando nosotros hicimos máquina 1 usamos también el analizador de redes. Pero sin embargo, lo que primero, como decía, es mostrarle es la conexión del analizador de redes. Esta transparencia la usé cuando mostramos el año pasado, estábamos viendo en máquinas 1 cómo era la conexión. Lo saqué, digamos, del práctico de la máquina sincrónica. Fíjense que nuestro analizador, nosotros disponemos uno de la marca Baum. Este es exactamente el que nosotros tenemos en el laboratorio, que tiene una maderita, fíjense, una bornera de conexión. Para nosotros poder ponerlo, ya los voy a mostrar más adelante, en un banco que nosotros disponemos en el laboratorio. ¿Cómo es la conexión? Nosotros tenemos que medir, censar tensión y corriente. La corriente lo hacemos a través de unos transformadores de intensidad, que ya les voy a mostrar fotos. Por lo tanto, nosotros tenemos dos conexiones. Fíjense, saben que los transformadores de intensidad van conectados en serie. Entonces necesitamos 2 bornes por cada uno, que están identificados de esta forma, porque así está en la bornera de conexiones. Y por otro lado necesitamos censar la tensión. Algo que no les dije, el analizador de redes va conectado en bornes de la máquina. Es decir, que todos los valores que nosotros vamos a obtener del analizador se corresponden, estando en vacío, a los valores que nos está entregando la máquina. Les decía que por otro lado tenemos que censar la tensión, entonces nosotros conectamos, dispone de 4 bornes más, que se corresponden con sensores de tensión para cada una de las fases, y el neutro que también nosotros tenemos que medir. Y por otro lado, esto es una alimentación auxiliar que utiliza el analizador solo para prender los LED, donde se ven las mediciones, que va conectado directamente a 220, una alimentación auxiliar. Les quería comentar que los TI, que ya lo vamos a ver a la fotito, estos TI que nosotros usamos, lo usamos por dos razones fundamentales. Una es para proteger el instrumento frente a corrientes. Fíjate que hay no haber una conexión galvánica, uno protege el instrumento. Y por otro lado, nosotros tenemos que la corriente máxima que soporte el instrumento, y eso lo vimos en catálogo, lo tenemos en el catálogo del instrumento, es de 5 amperes. Y aunque muchas veces no superamos estas corrientes, hay veces que sí. Entonces nosotros conectamos unos TI con una relación de 2, o sea, de 10 a 5, para poder dividir la corriente en 2, para no dañar el instrumento. Es decir, si yo tengo acá una corriente de 8 amperes, la corriente que va a circular realmente por el instrumento va a ser de 4. Y ahora ustedes me dirán, bueno, pero si la corriente que estoy censando son de 4 amperes, los valores, y la real es de 8, me podría dar lecturas erróneas acá en el analizador. Eso no pasa porque también tenemos, el analizador tiene una forma está programado de esa forma, uno puede cargar la relación del TI. Entonces nosotros tenemos cargado esa relación, y lo que hace es el instrumento, a pesar de que está censando 4, lo multiplica por 2 y me da los valores de tensión, corriente, potencia, que son los valores correctos. Como les decía, el analizador de redes que nosotros tenemos en el laboratorio, de la marca Baum, y el código MPR53, si lo querían buscar por ahí por internet y leer un poquito más. Fíjense, lo voy a dividir en 2 partes como para explicarles. Esta parte de arriba tiene los 3 visores, en que se pueden medir los valores de todo esto que tenemos acá, en esta primera parte. Esto se mide valores por fase. Fíjense, dice L1, L2 y L3 se corresponden a cada una de las fases. Podemos medir. Nosotros con estos 2 botoncitos que tenemos acá, al ir presionando, se va cambiando una posición del LED y va iluminando y nos va diciendo qué es lo que nosotros estamos midiendo. Podemos medir tensión, fase neutro, entre línea, corriente, potencia, volampere reactivo y volampercia, potencia activa y reactiva, y aparente. Coseno phi, los kilovatios hora, kilovatios ampere hora reactivos también,
y el THD, el contenido armónico. Y por otro lado, esta parte de aquí abajo que tenemos nos entrega, son otras mediciones que podemos obtener, que si ustedes se fijan nos entregan ya una sumatoria, quiere decir que ya podremos obtener valores trifásicos. Perdón, no digo bien, una sumatoria, suma la potencia total, activa y reactiva, la frecuencia, como acá no tenemos para medir frecuencia, nosotros medimos frecuencia directamente acá, la sumatoria de la potencia reactiva y el coseno phi de todo el conjunto. Este instrumentito está conectado internamente, ya lo vamos a ver a la foto, a través de unas borneras, y la bornera tiene todos los cables, estos que se pueden ver aquí abajo, que se corresponden con estos cables que yo les mostraba acá, que son los de sensores de corriente y los sensores de tensión. Esta es una foto que está sacada del lado de atrás del instrumento. Estos dos bornes que tiene acá, que dice 11 y 12, es la alimentación auxiliar que tiene el instrumento, esto para que me sirve para funcionar. Estos tres cables que tengo acá son los que corresponden a cada una de las fases, o sea, los sensores de tensión con el neutro. Fíjense que dice L1, L2, L3 y neutro. No sé si se llega a ver. ¿Se ve bien la foto, chicos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Y estos que están aquí arriba se corresponden con cada uno de los sensores de corriente, entrada y salida de cada uno. Estos bornes van y se conectan, estos cables se conectan en la parte de arriba de la bornera esta, y a la salida nosotros tenemos identificado cada uno con unos colores. Los cables no son caprichosos, están puestos así para nosotros poder determinarlo. Quizás si ustedes ven, a ver, unas fotos más de cerca, ahí se pueden ver a qué se corresponden cada uno de los cables. Me vuelvo a esta foto porque se ve mejor lo que son los cables, pero ya vamos a volver a la otra. Fíjense que los dos primeros cables que salen es blanco y rojo. El otro, el que se le sigue, es marrón y blanco, y el tercero es el verde, amarillo y blanco. Todos tienen en común un cable blanco. Y el cable rojo, marrón y verde, amarillo. Estos son, si nosotros lo podremos ver acá, si nosotros viéramos lo que es la entrada y la salida, lo que se significa con R y RR, nosotros marcamos con cables blancos todos los que son RR, SS y TT. Si yo conectase, cuando hacemos la medición, uno de estos cables al revés, en el toroide del TI, lo que pasa es, uno se puede dar cuenta, porque la lectura de corrientes, de tensiones, de corrientes, y quizás las potencias, marcan con un sentido negativo con respecto a las otras dos, si yo tengo una mal conectada. Para evitar, nosotros antes de tener este código de colores, si se quiere decir, teníamos que conectar, arrancar la máquina, probar, y en función de lo que veíamos es desconectar e invertir los cables. Entonces se le puso esto para no equivocarse. O sea, esto se corresponde con el cable rojo con el principio del sensor, lo que sería el valor este que dice R, y el blanco al RR. El marrón con el S y el blanco con el SS. Y el verde amarillo con el T, y el final el blanco con el TT. Y por otro lado, también los sensores de corriente tienen tres cables, que quizás ahí se pueden ver un poquito mejor, son estos tres cables, que tienen los mismos colores que cada uno de los sensores de tensión. O sea, si yo tengo este que tengo acá, supongamos que sea R, S y T, como está acá, R, S y T. Bueno, el sensor de tensión que tiene el cable rojo se corresponde con el sensor de corriente, el de corriente que tiene el cable rojo con el de tensión con el cable rojo. O sea, yo tengo que conectar, si yo estoy midiendo, como está acá, en la fase R, tendría yo el cable lo que es el rojo, y lo conecto en este que se está representado en la máquina como R también. Entonces el cable rojo yo lo tendría que conectar en la misma fase. Es decir, yo tengo que sensar tensión y corriente
con el mismo color, digamos, poner el rojo acá y el rojo acá, que se corresponden tensión y corriente de esta misma fase, tensión y corriente de esta misma fase, lo que sería el segundo color que tenemos, que es el marrón, y el verde y amarillo, tensión y corriente de esta fase. Si nosotros conectamos mal, estaríamos midiendo, a pesar de que es un sistema equilibrado, si hubiera un desequilibrio, que lo hay incluso, podemos medir tensión de esta fase R, pero la corriente en la fase S, entonces nos estaría dando lecturas erróneas. Por eso es que nosotros colocamos estos colores que tenemos acá, rojo, marrón y verde, que se corresponden con los sensores de tensión de cada una de estas fases. Y al último, no sé si se llega a ver, acá quizás no se lo ve, pero ahí está el cable negro que se corresponde con el neutro. Es decir, sensor de corriente de la fase R son estos dos cables de corriente que se corresponden con el cable rojo. El marrón, fase S y SS, con el que tiene el número 2 acá, que sería la fase S, y el T, que es blanco, verde y amarillo, con el 3 que tengo acá, que sería la fase T, y el neutro, que es un cable rojo. Y estos dos cablecitos que se los ve de este lado son los dos cables que veíamos recién, que son para la alimentación auxiliar. Son estos dos que tengo acá. Por otro lado, yo les comentaba que nosotros, para protegerlo al instrumento y también para disminuir la corriente, usábamos unos transformadores de corriente. Estos transformadores de corriente son los que nosotros disponemos, y por suerte, yo lo comentaba con el ingeniero Duberti, no nos robaron, porque nos roban uno de estos instrumentos y no podemos usar el analizador. Gracias a Dios están los tres. Lo único que, si pueden ver, y se nota, nosotros tenemos dos que son iguales, de la misma forma, la misma marca, y otro un poquito distinto. Sin embargo, los tres tienen las mismas relaciones. Les voy a mostrar primero uno de ellos, que es este que tenemos acá en la imagen. Fíjate que tenemos tres relaciones, de 5 a 10, de 5 a 25 y de 5 a 50. O sea, una relación de 2, 5 y 10. Estos dos bornes que tenemos acá, fíjense que uno está identificado. O sea, estas marcas que tenemos acá se corresponden con estos dos bornes. Disculpen, creo que se conectó alguien. O se quiere conectar a Pablo. Les decía que los bordes estos que tenemos acá se corresponden. El lado de 5 amperes tiene un borde común, que es acá, o sea, la entrada sería acá, y la salida sería de este lado. Y por el otro lado tenemos los 4 bornes. Este que está aquí sería el que es el común, o sea, el principio del toroide, y después, en función de esto, tenemos para medir, para conectarlo con una relación de 2, o sea, 10 amperes, de 5 a 25, y de 50, o sea, a 10, que son a 50. Nosotros, como les decía, conectamos de este lado, el lado de lo que es el analizador de redes, y lo que va conectado del lado de la máquina lo usamos con una relación de 10, o sea, conectamos este borne y este borne. Como les decía, tenemos dos iguales, pero uno que es distinto. A pesar de que es distinta la forma, tiene las mismas relaciones, o sea, de 5 a 10, a 25 y a 50, o sea, una relación de 2, 5 y 10. Pero los bornes de conexión son distintos. El primario sería este lado que está acá. Quizás no se puede apreciar en la foto, a ver si lo puedo ampliar. Ahí quizás se puede ver un poquito mejor. Dice S1 y S2 y tiene como un paréntesis puesto acá que me marca que este es los bornes primario y secundario, que son de 5 amperes. O sea, entrada por acá, salida por acá. ¿Sí? ¿Qué puso presentación? O sea, la pantalla la puso en modo presentación porque sí. No se ve. Se ve el PowerPoint, digamos, no se ve la presentación. Perdón. Ahí se ve el clip. Bueno, no sé por qué no puedo ponerlo en modo presentación. Tienen que compartir toda la pantalla para que se pueda ver la presentación desde el PowerPoint. Bueno, entonces lo voy a tener. Si no, ingeniero, si quiere agrandar la imagen, haga zoom corriendo a la barra, la que está al lado del icono de presentación. Ahí pueden ver. Ahí, sí. Ahí pueden ver. Sí, ahí se ve. Bueno, lo que les decía es que este es el primario,
del TI, y la entrada sería lo que está identificado como S1 y S2, o sea que estos dos bornes serían los que van conectados hacia el lado del analizador de redes. Y por otro lado, quizás no se puede ver bien en la foto, pero acá dice P1 y dice de 0 a 50. Este sería lo que es la entrada del toroide en el lado del secundario. Este sería el borne común, lo que es S1 que tengo acá. Y lo que sí pueden ver acá que dice P2, 10. Estos dos bornes de acá sería, si yo los conecto entre este y este, sería, tendríamos la relación que nosotros estamos buscando, que es de 10, o sea, de 5 a 10. Nosotros en el laboratorio precisamente conectamos estos dos bornes. Sin embargo, en esta foto quizás se ve, tiene dos bornes más que se corresponden con 25 amperes y 50 amperes, o sea, las relaciones son lo mismo. O sea, resumiendo, cuando ustedes vean las conexiones de estos en el laboratorio, a este TI lo van a ver conectado este lado al analizador de redes. A ver si les muestro acá. Este lado sería lo que ya estamos señalando. Y el otro lado estaría este extremo y este extremo, perdón, estos dos lados en el analizador de redes. Y la relación de 10 que es entre este borne y este borne va a estar conectado del lado del generador. Y el otro instrumento que tenemos, el otro TI, estaría conectado estos dos bornes de acá, del lado del analizador de redes, y este borne con este borne estarían conectados del lado del generador. Ahora, por otro lado, si ustedes vieron recién, esta es la misma imagen que presenté al principio, el esquema de conexiones. Nosotros tenemos ahí la red, está representada por tres líneas, que son la fase RST y el neutro. O sea, en nuestro ensayo, ¿dónde está eso? Este es el tablero que yo les explicaba y les decía, para los que no conocen, nosotros ahí, así como están puestos los instrumentos, colocamos el analizador de redes. ¿Se acuerdan que les decía que tiene una madera? Bueno, esta madera va puesta de la misma forma que está puesta acá. Y están puestos estos otros instrumentos. Y arriba se disponen de unas barras. Nosotros lo que hacemos es obtenemos a través del tablero, del banco, nosotros tenemos una alimentación trifásica, entonces sacamos 3 cables y lo conectamos aquí arriba en estas barras, y esto estaría representando lo que es nuestra red, a la que nosotros queremos conectar la máquina sincrónica. Y por otro lado, tres fases, y el neutro lo sacamos directamente de lo que es el centro de estrella del generador y lo conectamos directamente al instrumento. O sea, no tenemos una cuarta barra. O sea que les expliqué recién lo que es el analizador. Bueno, esta parte que ya la habíamos visto de esta, la máquina impulsora, la máquina sincrónica y el circuito de excitación. La red a la que nosotros queremos entrar, o sea, conectarnos en paralelo con el generador, y nos quedaría solamente el sincronoscopio de lámparas cruzadas que nosotros tenemos en el laboratorio. Fíjense, lo que nosotros queremos hacer es conectar esta máquina. Nosotros tenemos acá un switch que yo creo que estaba acá. Fíjense, esto que tenemos acá es lo que se está representado acá. Es un interruptor que me conecta o me abre las 3 fases, que un extremo está conectado a la red y el otro extremo a los bornes del generador, o sea, la tensión que estamos obteniendo a la salida del generador, de la máquina sincrónica. Y tenemos conectado el sincronoscopio entre estos dos elementos que nosotros queremos acoplar. Tenemos conectado el sincronoscopio de lámparas cruzadas. Esto lo vieron en clase, pero acá se puede ver bien. ¿Por qué cruzadas? Nosotros tenemos un par, y lo dibujé así porque nosotros así lo tenemos en el laboratorio, un par de lámparas que están conectadas, fíjense, entre la fase R, pasa por uno de las lámparas, por la otra lámpara, y se conecta con la fase R del generador. Esto es lo que nosotros llamamos directo. Sin embargo, las otras 2 lámparas están conectadas. Fíjense, si tomamos esta, de la fase T del generador, de la red, y vamos a la fase S de la máquina sincrónica. Y el otro, al revés, salimos de la fase S de la red, pasamos por las 2 lámparas y nos conectamos en la fase T. O sea que estas 2 lámparas están conectadas en forma directa, o sea, tensión de red
la fase que está midiendo la red es la misma que está conectada en el generador, y por otro lado, las otras dos están conectadas con las fases invertidas. Aunque la foto no es muy buena, no tenía otra, pero acá se puede ver la llave de cuchillas, que es lo que decía recién que nosotros tenemos en el laboratorio. Fíjense que ahí tiene dibujado, dice red, y abajo tiene una G, dice generador. O sea, los bornes de acá abajo se representan con estos 3 bornes que tenemos aquí abajo, que son los que van conectados al generador de la máquina. Y los que están aquí arriba son 3 cables que están conectados a la red que nosotros queremos acoplar. Y esto que tenemos acá es el sincronoscopio. Las lámparas están identificadas como I, acá también creo que tengo esta la I, y esta una D de directa. O sea, estas dos se corresponden, serían lo que sería la lámpara, lo que se conecta en forma directa, y estas dos que tenemos, estos dos pares, son las lámparas cruzadas. Y finalmente, esto lo he sacado directamente del laboratorio. Igual si esto está en el práctico, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio antes de acoplar la máquina, o sea, de poner en paralelo. Son las 4 condiciones que se les explica en teoría. O sea, nosotros primero tenemos que igualar frecuencia. Entonces nosotros tenemos que variar la velocidad. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Variamos las resistencias de campo R1 y la de inducido R2, hasta controlamos con esto, con el tacómetro, medimos que la máquina esté girando a 1500 RPM. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, y cómo lo hacemos en el laboratorio, lo que está marcado ahí en rojo. Para igualar tensiones, saben que estando la máquina en vacío, nosotros la forma de igualar, de elevar el nivel de tensión, las tensiones inducidas en la máquina, son actuando sobre el variac, o sea, sobre el circuito de excitación. En nuestro caso, nosotros variamos el volante del variac, con esto variamos la corriente de excitación, y tenemos que controlar. Tenemos por un lado un voltímetro, que eso no les dije, pero nosotros aquí en la barra conectamos un voltímetro, que si mal no recuerdo este que está acá, para medir la tensión en bornes de la red, la tensión de red. Y por otro lado, lo que hacemos es medir la tensión a través del analizador de redes. Recuerden que el analizador de redes, como les dije, está conectado en bornes del generador. Entonces nosotros básicamente aumentamos la corriente de excitación hasta que llegamos a la tensión de red, a la tensión nominal, que son 220 o 380 entre líneas. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, nosotros tenemos que hacer, y para eso usamos el sincronoscopio de lámparas cruzadas. No sé si tiene sentido explicar todo lo que es la teoría de vuelta, pero sí, como un repaso es lo que está puesto ahí, y esto está en el laboratorio, en el práctico del laboratorio. Nosotros estas dos, lo que son igualdad de secuencias y coincidencia fasorial, lo controlamos con el sincronoscopio de lámparas cruzadas. En primer lugar, la igualdad de secuencia. Esto, en el momento que uno arranca la máquina y excita un poco, y ya empieza a tener tensiones inducidas en la máquina sincrónica, ya podemos saber si tenemos igual secuencia o no. O sea, si la secuencia de giro que tiene las tensiones inducidas en el generador son iguales a las tensiones, a la secuencia de las tensiones de red. ¿Y esto cómo se ve con el sistema de lámparas cruzadas? Porque se ve que las lámparas empiezan, si tengo secuencia directa, se ve un giro luminoso entre los focos. Y en caso de no ser así, si tengo secuencia inversa, nosotros lo que veríamos es que las lámparas se prenden y se apagan todas al mismo tiempo. Ya les voy a mostrar ahora un videito en el que nosotros podemos ver, un videito del laboratorio, en el que nosotros vemos cómo controlamos la secuencia y cómo se observa este giro luminoso que yo les decía.
En el laboratorio lo que hacíamos, y creo que ahora también lo vamos a hacer, es dejamos listo y preparado todo y lo conectamos con secuencia inversa. ¿Para qué? Para mostrarles que cuando las secuencias son distintas, se observa esto que les digo, o sea que se prenden y se apagan todas las luces. Y no así cuando son con secuencia directa. Después apagamos la máquina, invertimos en la secuencia de la red o del generador y vemos que se observa lo que es el giro luminoso. Y por otro lado tenemos que, antes de cerrar, o sea, si ya tengo igualdad de frecuencia, igualdad de tensiones, sé que tengo igualdad de secuencias, lo último que me falta es la coincidencia fasorial. Y esto, lo vieron también en la teoría, se da en el sistema de lámparas cruzadas. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Es conectar el generador cuando las dos estrellas de tensiones estén superpuestas con el mismo sentido de giro y el mismo módulo, y superpuestas iguales fases. Y esto, como lo veíamos con el sincronoscopio, cuando las lámparas, no sé si lo dice, sí, pero las lámparas directas están apagadas y las lámparas cruzadas están igualmente encendidas. Acá también tengo un videito que ya les voy a mostrar, en el que precisamente se ve el punto en el que se podría haber entrado en paralelo, porque se ve nada más que no entramos en ese momento, pero porque estábamos haciendo otras mostraciones. Entonces, en el momento en que se cumplen las 4 condiciones, estamos diciendo, nosotros empezamos a actuar sobre la máquina, sobre la máquina de impulso. En el laboratorio lo vemos, o sea, jugamos un poco. Primero hacemos que el sentido de giro sea hacia un lado. Eso significa que el sentido de giro de la secuencia de red es un poquito mayor o menor. Hay una diferencia, una con respecto de otra, y después lo que hacemos, incluso cuando se igualan, que no significa que se igualen, es el momento que se tenga que entrar en paralelo, se igualan porque se ve que el giro se detiene, y si uno la acelera un poco más o la frena, de acuerdo al caso, se ve que el giro luminoso empieza a ir hacia el otro lado. O sea que se han invertido las condiciones. Es decir, si una giraba más rápido que la otra, en ese momento se iguala y después pasa lo contrario. Y en el momento, como les decía, en que nosotros tenemos las lámparas directas apagadas, totalmente apagadas, fíjense que yo estoy midiendo las tensiones sobre la misma fase, o sea que en el momento que coinciden las estrellas tiene que ser 0, y las otras dos tienen que estar igualmente encendidas, porque en ese momento tengo la tensión máxima. En ese momento nosotros cerramos la llave, acoplamos a la red, como se le explicó también nosotros, en ese momento la frecuencia y las tensiones ya son impuestas por la red, y en el laboratorio lo que hacemos es hacer trabajar a la máquina dentro de los 4 cuadrantes, y se anotan valores. Es una práctica más que nada a modo, o sea, lo único que tenemos que hacer es registrar valores que ni siquiera están fijados, o sea, nosotros lo vamos viendo a medida que desarrollamos el ensayo. Es decir, lo hacemos trabajar a la máquina como motor y como generador, entregando o consumiendo potencia activa a la red, y sobreexcitado o infraexcitado, también de la misma manera entregando o consumiendo reactivo de la red. Y vamos anotando estos valores. Como les decía, es una introducción solamente para mostrarles y contarles, como para que cuando vayan al laboratorio se puedan entender quizá un poquito más y puedan hacer otras preguntas y no preguntas de cómo se conexiona, o por lo menos si lo ven a las conexiones no duden tanto y presten atención en otras cosas. Ahora mi intención es mostrarles, voy a ver si puedo mostrarles estos videos que les decía. Ustedes me van a decir si es que los ven a los videos. Lo voy a abrir.
¿Están viendo el video que yo estoy viendo ahora? ¿O no? Sí se ve el video, pero no sé si se va a escuchar el audio. No importa, me están escuchando a mí. Sí, Sí, No importa el audio, más el audio es lo único que se siente el ruido. Acá pueden ver, fíjense, ya le voy a poner en play, si le encuentro dónde. Acá está. Y pueden ver las lámparas. En este video lo que van a poder apreciar es el giro luminoso, esto que digo, pero se lo ven el giro luminoso en una velocidad muy rápida. Significa que en ese momento todavía la velocidad de la máquina estaba muy por debajo de lo que es las 1500 RPM, o sea que la velocidad de giro del sistema de tensiones de red estaba muy por arriba de lo que es el generador. Fíjense. Fíjense cómo giran, la velocidad a la que van girando. Y esta llave que está acá es la llave que nosotros tenemos que cerrar para acoplar. La velocidad con la que gira, como les decía, es porque recién quizás habíamos arrancado la máquina y calculo que debe haber estado muy por debajo de la velocidad de giro, de la velocidad o sea, para llegar a los 1500 RPM. Entonces se muestra y se ve el giro luminoso, pero a una velocidad muy grande. Se puede ver el video bien, chicos, ¿no? Sí, sí, se está viendo bien. sí, como que va mermando. Porque empezábamos en el otro video que tengo para mostrarles se ve mejor esto que se va mermando. Acá se ve que iba muy, muy rápido las luces, quizás por ahí se empieza recién a mermar un poco. No sé qué estábamos midiendo, no sé por qué estábamos midiendo tensión. Ahí al final del video se ve que ya empecé a medir. Ahora les voy a mostrar otra en la que sí se puede apreciar mejor esto que les decía. No sé por qué no puedo. Ahí lo están viendo. Chicos, Sí, ahora ¿se ve? ¿Se ve? Bueno, ahora lo voy a poner de verdad el play. También está sin sonido. Fíjense que el giro en este caso es mucho más lento. En este momento estamos actuando nosotros sobre las resistencias que tenemos atrás de nosotros en ese momento y nos estamos acercando a igualar las velocidades entre los dos sistemas. Fíjense, ya lo voy a parar en un momento, se ve. Fíjense, a ver, les cuento, estas dos lámparas que están acá, que son las más grandes, son las que están conectadas en directo. Y este par con este par son las que están conectadas en inverso. Entonces nosotros, ¿cuándo tenemos que cerrar? Cuando estas estén apagadas y estas cuatro estén igualmente encendidas. Ahí recién pasé el momento así que les decía. En este momento que estén ahí, que ustedes están viendo en la imagen, ese hubiera sido un momento en que uno puede cerrar y entrar en paralelo con la máquina, con la red. Estas dos lámparas están apagadas y estas están igualmente encendidas. Si ustedes fijan, cuando siga corriendo, sigue, porque no está exactamente, no están montadas una encima sobre la otra, se empiezan a cambiar, incluso en un momento que se frenan. Fíjense. Y empieza a cambiar el giro. Veníamos para hacia un lado y ahora se empieza a prender este y ahora se empieza a prender este. En ese momento podríamos haber entrado también. Bueno, no recién, como te estaba mostrando. En ese momento. Tenemos las cuatro lámparas que están conectadas inverso, están prendidas y estas dos que están en directo están apagadas. Y no sé si es que cuando pase el video empieza a girar. Fíjense en ese momento
ese es un momento en el que no podemos entrar. Acá estas dos están apagadas, pero estas están encendidas, pero con distintas intensidades. Nosotros tenemos que entrar cuando estas 4 lámparas tengan la misma intensidad. Por ejemplo, ahí ya se salió de vuelta. O sea, uno tiene que estar en ese momento con la llave cuchilla que tiene al costado, cerca o atento, y en el momento que se produce la coincidencia fasorial, uno cierra al instante el interruptor. Bueno, lo que es de mi lado no tengo nada más que mostrarles. Ahora, ¿tienen alguna duda? Si la tienen, la pueden hacer ahora, o si no, si Dios quiere, se hace esto en la presencialidad, por supuesto, se pueden preguntar lo que quieran. Y el desarrollo completo del práctico se lo va a hacer ahí en la presencialidad. Al final del práctico hay unas preguntitas que cuando se lo haga el práctico se lo va a desarrollar de la misma forma que lo venimos haciendo para hacer un evaluativo, después lo que sería el trabajo práctico número 3 y número 4. Que ya tenemos que hablar ahora con Pablo para ver si cuando vayamos se hace el 3 y 4 juntos. No sé si va a haber tiempo o se lo hace después al 4, que es curva en B y triángulo de Potier, que se hace con la máquina conectada en paralelo. Si se lo va a hacer ahora el mismo día, o quizás si se lo va a hacer después, se lo hace, pero ya no en forma presencial. ¿Alguna duda? Profesor, disculpe. Sí. Me entiendo que las lámparas de la secuencia directa eran más grandes que la inversa, las que están Sí, cruzadas. ¿Es por algo sí. en especial o es solo casualidad? No teníamos, cuando se han quemado, se quemaron hace 3 años. Ya no sé, ya no hay más. Si uno quiere buscar ahora es muy difícil encontrar, y conseguimos 2 que eran más grandes y bueno, usamos esas. Pero no tienen ningún... Las que había antes eran las 3 iguales. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno. ¿Pablo? Pablo, sí, hola chicos, ¿cómo están? Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, ingeniero. Hola Pablo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la idea era como algo complementario a lo que eso lo conversamos con los profesores, como algo complementario a lo que ustedes acaban de ver, que es básicamente entrar en paralelo con el sincronoscopio de lámparas cruzadas, que como yo le dije, dentro de las dos variantes de sincronoscopio, con este modelo ya un poco en desuso, que es el de sincronoscopio lámpara, pero que tiene bastante jugo desde lo conceptual. Lo correcto es entrar como ustedes van a entrar el día, si Dios quiere, jueves de la semana que viene, cuando hagan el ensayo de manera presencial, con este tipo de sincronoscopio. Es decir, como recién bien dijo el ingeniero, cuando se cumple la condición de que tengo las lámparas directas apagadas y las cruzadas igualmente encendidas. Entonces ahí ustedes cierran ese interruptor de acoplamiento que les mostró una foto e ingresan en paralelo. Que dicho sea de paso, normalmente esa maniobra de abrir y cerrar generalmente la hace algún ingeniero que esté al frente del práctico en la asignatura, porque es algo que a futuro tenemos que corregir en la cátedra y en los ensayos de laboratorio, porque no deja de ser peligroso, y por eso es que lo hacemos nosotros, no dejamos que lo hagan ustedes, porque quizás puedan rozar con la mano al momento de entrar en paralelo y bueno, con la consecuente electrocución de alguno de ustedes. Así que esa es una maniobra que a ustedes no les dejamos hacer. Que midan todo lo que quieran, tanto en el analizador o con algún instrumento propio, como ya pasó otros años, pero el cerrar el interruptor no lo dejamos hacer a ustedes. Eh, Como algo complementario a todo esto que ustedes estaban viendo, que le estaba explicando el ingeniero, hay un video ya que tiene sus años, de hace unos 9, 10 años atrás, que se hizo en la Universidad Tecnológica, en el viejo laboratorio de la Universidad Tecnológica, que ahora ya no existe, está en un subsuelo. Antiguamente, cuando uno ingresaba a la universidad a mano derecha, había toda una ala, toda una nave, y en la parte final de esa nave estaba emplazado el antiguo laboratorio de electrotecnia y máquina, donde hay una máquina
que tanto la unidad impulsora, la unidad primaria de accionamiento, como el generador son distintos a lo que recién ustedes acaban de ver. Primero porque lo que nosotros tenemos en la Universidad Nacional es como unidad primaria de accionamiento, que recién lo vieron en las diapositivas, es un motor de corriente continua, conexión, derivación. Y que recién le mencionaron, que lleva dos reóstatos en cuanto a volumen y tamaño bastante importantes, que son los que recién el ingeniero le decía que estaban esas resistencias detrás de él cuando estaba haciendo las maniobras. Se refería a esos reóstatos. Esos son los que comandan el motor de continuo. En la Universidad Tecnológica, a diferencia, lo que existe es otra cosa. Lo que existe es un motor de corriente continua, de más potencia, pero conexión independiente. Es decir, significa que no es una máquina autoexcitada, que tanto inductor como inducido no se alimentan de unas mismas fuentes de tensión, sino con fuentes independientes. Lo cual, para eso nosotros utilizamos en la tecnológica un sistema de autotransformadores, nombre comercial Variac, en lo cual lo hacemos pasar previamente por un sistema de rectificación de onda completa, y eso es lo que inyectamos tanto en inductor como en inducido de la máquina. Hay muchas cosas en detalle de la máquina de impulso, de la máquina primaria de accionamiento, que ustedes todavía no están en condiciones de entenderla, porque corresponde lo que ese estudio de máquinas a colector recién se ve, continuo colector recién se ve en el tercer bloque, en el tercer módulo. Por el momento estamos en el primero, que es máquina sincrónica, así que muchas de las cosas, incluso que ustedes vean en el laboratorio la semana que viene, cuando se lo haga en forma presencial, van a tener que hacer por el momento un acto de fe, de creer de que lo que le estamos diciendo es así. Después, cuando en el tercer módulo veamos a profundidad máquina de corriente continua, veamos todas las curvas, las ecuaciones, veremos y entenderemos el porqué de muchas cosas. Por el momento, sepan que son esas resistencias, que actuando sobre esa resistencia pueden variar la velocidad. Y en el caso de la Universidad Tecnológica, variando tensiones y dando golpes de tensiones que previamente son rectificadas, se puede hacer algo parecido a lo que se hace en la Nacional, variando resistencia. Y lo mismo se puede arrancar y acelerar y llevarlo a velocidad de régimen o velocidad nominal a esa unidad primaria de accionamiento. En cuanto al generador, es distinto en el sentido de que si bien es una máquina sincrónica con polos salientes en el rotor, es una máquina de más potencia nominal. La que ustedes acaban de ver es una máquina chiquitita de 10 kVA, sin volante de inercia, solo con un manchón de acople mecánico entre el motor de continuo y el generador. Y lo que ustedes van a ver en la tecnológica es, ahora en el video que les estoy por mostrar, es un volante de inercia. Esa máquina tiene volante de inercia, porque básicamente era una máquina que servía para las UPS, para sostener tensión en las UPS de la fábrica de Scania hace muchísimos años atrás, que justamente la empresa que dona esa máquina, la tecnológica, y el generador, que originalmente era autoexcitado, se le hizo un trabajo de mecanizado en la tecnológica y se lo transformó en un generador de excitación independiente, adosándole un volante de bonita con anillos rosantes, ¿sí? Ya dejó de ser autoexcitado, pasó a ser excitación independiente. Y esa máquina tiene una potencia del doble, de 20 kVA de potencia. Por lo tanto, es una máquina que cuando se pone en movimiento, debido a ese volante de inercia que comienza a girar, literalmente vibra todo el piso. Me acuerdo que en el viejo laboratorio algunas divisiones no eran de paredes de material, sino de Durlock, y realmente toda la estructura, toda la pared vibraba, como así también vibraba el piso, la bancada, la máquina y demás. Por lo tanto había que sostenerla sobre unos tacos de madera y hacerle algunos que otros ajustes justamente para que esté bien, bien fija. Eh, Voy a intentar, Pablo, compartir. A ver, no sé si podré, pero lo vamos a intentar. Este video es medio pesado, se lo hizo en dos partes. Ingeniero, no está presentando pantalla, creo. No, es que yo intento justamente presentar la pantalla y no la ventana, pero bueno.
Voy a ver de hacerlo con la ventana. Pero solía tener problemas cuando compartía una ventana, por eso lo intentaba hacer con una. ¿Ven ahí lo que estoy mostrando? Básicamente son los Sí, dos archivos de los videos en chiquito. sí, ahí se ve. Bien, bueno. Tiene dos partes el video, chicos, pero está sacado con calidad de hace 10 años con una filmadora. No todo es tan nítido como quisiera, pero vamos a ver. La primera parte que le voy a hacer ver ahora, que es el archivo 711, sería la parte de la máquina primaria de accionamiento, ¿sí? Del motor de corriente continua, y después vamos a ir pasando paulatinamente, mientras transcurre el video, a la parte de el generador sincrónico. En cuanto al sincronoscopio, que aquí lo vemos encendido en el archivo 722, le aclaro, en la tecnológica se utiliza un sincronoscopio de lámpara directa de hace muchísimos años, lo cual no quiere decir que a este mismo equipo uno lo pueda reconectar y dejarlo como sincronoscopio de lámparas cruzadas. Fíjense en que hay dos lámparas por fase, con el mismo criterio que vimos en el sincronoscopio de lámparas cruzada. Acá en el directa también son dos lámparas por fase, 6 lámparas en total, pero es directo. ¿Eso qué significa? Que las condiciones en paralelo van a ser totalmente distintas. A diferencia de lo que recién le dijo el ingeniero, cuando es directo, cuando las lámparas están apagadas, recién se ingresa en paralelo. Nada más que acá en la tecnología tenemos un sistema automático para ingresar en paralelo, que es algo que tenemos que reproducir en la nacional, justamente para evitar ese peligro de cuando cerremos esa cuchilla trifásica que tenemos, ese interruptor de acoplamiento trifásico, haya algún riesgo de contacto accidental de la mano con la parte de tensión. Bueno, ¿se ve ahí? No, Tiene no que se ve. cambiar la ventana que está compartiendo. No le escucho, ¿cómo? Tiene que cambiar la ventana que comparte. Tiene que seleccionar ahora la ventana del video para que se Esa- pueda ver. ¿Ahí? ¿Lo están viendo? no, No. ¿Y cómo hago para compartir lo que ustedes quieren? abrirlo al video, Yo lo tengo abierto acá, yo lo estoy viendo. El tema es que ustedes no lo están viendo. entrar en la donde dice, acá yo tengo, dice Pablo Duberti está presentando acá al costado y cambiar la ventana que está presentando. Está presentando la ventana donde están los archivos. Ahora No, cambiar, acá me dice estoy presentando. sí, está presentando, pero está presentando la ventana de los archivos. Tiene que cambiar la ventana. Sí, lo que pasa es que eso es lo que no puedo hacer. Directamente me da la opción dejar de presentar. A ver, hacer clic de vuelta y seleccionar cuando te da las opciones de Yo venta. voy a intentar de nuevo con toda mi pantalla. Ujú. Voy a intentar de nuevo, espera. Ahí están viendo. Sí, Ahí sí. Sí, ahí se ve. toda la pantalla está bien. Está viendo el Perfecto. video. Ahí está. Yo lo he minimizado y simplemente acá lo que yo voy a ir redactando, porque si no, si quieren, después lo que puedan escuchar es cómo vibra y cómo suena la máquina, que es bastante imponente el ruido que hace. Todo esto que estamos viendo acá en este momento, básicamente es un sistema. Fíjense en que la tecnológica con respecto a la nacional tiene en cuanto a instrumental, está un poco mejor. Fíjense en que estamos viendo este voltímetro que está acá, que estoy señalando arriba, igual que el amperímetro, me inyecta corriente continua al rotor de la máquina para generar un campo continuo estacionario. Y luego, mediante un autotransformador que tenemos, que ya lo vamos a ver en el video, que es sumergido en aceite, previo paso por un sistema de rectificación trifásica, que es esto que estoy señalando aquí a mi derecha, transformo, alterno en continua y comienzo a actuar sobre el inducido de la máquina. ¿Sí? Ahora fíjense, sientan el ruido.
Eso que están viendo ahí es la fuerza contraelectromotriz que hace que se genere una tensión inducida dentro de la máquina y hace que baje la corriente del inducido del motor de corriente continua. Recuerden que este es un motor de continua excitación independiente. Todo el instrumental que utilizamos acá es un instrumental de mesa medianamente de buena clase. Ahora lo que hacemos, chicos, es actuar sobre la parte de la máquina sincrónica. Ya actuamos, ya aceleramos, ya llevamos la máquina a velocidad nominal. Con ese volante de inercia, todo ese sistema está girando a 1500 RPM. Comienzo a inyectar corriente continua en el rotor de la máquina. Se genera un campo continuo estacionario que gira a la misma velocidad de la máquina, del rotor de la máquina, es decir, a 1500 vueltas. Entonces, con el interruptor de acoplamiento abierto, es decir, la máquina en vacío, y puesto el sincronoscopio de lámpara directa, vinculando fase R con R, S con S y T con T, que eso es lo que nos diferencia de la conexión que ustedes recién acaban de ver en clase. Fíjense en que comienza a haber un sistema de parpadeo de luz que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Conforme nosotros vamos controlando velocidad, fíjense en que la diferencia de velocidades comienza a hacerse cada vez menor, entonces prende y apaga de una forma más despacio. Para este lado que está acá, fíjense en que estamos viendo, vamos a ver tres cosas. 3 voltímetros, un voltímetro que me mide tensión de línea de red, otro voltímetro que me mide tensión de línea de generador, un frecuencímetro, un sistema de resonancia mecánica, fíjense que es un frecuencímetro lengüeta, que me está indicando que estamos prácticamente en 50 Hz. Es decir, que las frecuencias son muy próximas entre sí. Y un tercer voltímetro, que es el que yo le comentaba en clase, que fíjense en que la aguja deflecta entre un máximo y un mínimo, entre un máximo y un mínimo. ¿Ven cómo deflecta? Entonces eso tiene que ver con las lámparas que se apagan y se prenden, se apagan y se prenden. En función de eso, cuando se apagan, baja la tensión, cuando se prenden, sube tensión. Por eso yo les dije recién que este sistema de lámparas directas forzosamente necesita un voltímetro. Y este es un sistema automático para entrar en paralelo. Fíjense, cuando se apagaron las lámparas, todas en forma conjunta, se ingresó en paralelo. Básicamente es un sistema de pulsadores con un contactor y un interruptor trifásico. Entonces fíjense en que yo quedo trabajando a la frecuencia de la red. ¿Cuál es la frecuencia de mi red? 50 Hz. De acuerdo al alcance en el cual están puestos los voltímetros, estamos hablando que tenemos tensiones de 380 voltios, tensión de línea. Y de ahí podemos hacer un paneo de cuáles son los valores en los cuales quedó trabajando de tensión, de corriente, tanto la parte de excitación o de campo del generador sincrónico, como así también los instrumentos del motor de corriente continua. ¿Sí? A partir de ahí, de que una vez que uno cierra el interruptor de acoplamiento, como recién dijeron en clase y también lo dijimos en teoría, quien manda es la red, quien impone las condiciones a la máquina es la red. ¿Qué condiciones? Tensión y frecuencia constante. ¿Lo quieren ver de nuevo? Hola, chicos. Sí, quiero ponerlo de nuevo. Bueno. Después de esto viene el partido de Racing, ¿no? No, está aburrido. Suerte. Hoy a las 9 somos nosotros. Nadie lo va a ver ese, profe. No me diga. Tengo varios hinchas de River para ese chiste. Fíjense en que ahí va acelerando la máquina. ¿Sienten el ruido? Conforme va aumentando la velocidad, aumenta la fuerza contraelectromotriz interna de la máquina y comienza a bajar la corriente. Ese pico de corriente que recién vieron es la corriente de arranque del motor.
Acá, en vez de actuar sobre resistencias, actuamos dando golpes de tensión. Por eso es un procedimiento distinto de la Universidad Nacional. Se sigue acelerando la máquina. Todo ese proceso de aceleración lo vamos a estudiar en el tercer módulo de la asignatura. Doy golpes de tensión, deflecta la aguja. La dejo sin dar golpe de tensión, baja sola la aguja, porque va aumentando la fuerza contraelectromotriz que depende de la velocidad. Esto que estamos viendo acá es el inducido, el rotor de la máquina. En la máquina de corriente continua, el inducido se encuentra en el rotor. Se estabilizó la corriente, la máquina llegó a la velocidad nominal, a las 1500 RPM. Eso es tensión y corriente inductora, que se encuentra físicamente en el estator de la máquina. Ahora pasamos al generador. Comenzamos a inyectar corriente continua. Fíjense, esa es la corriente continua que estamos inyectando. Hay campo continuo estacionario y hay cortes de línea de campo en el estator de la máquina, tensión de rotación. Fíjense en que uno de los ahora ingenieros que están asistiéndome del ensayo me dice que está a 44 Hz. O sea que hay diferencia de frecuencia. Es el parpadeo rápido que uno ve. Es lo que se conoce como frecuencia y pulsación. Diferencia de frecuencia entre las dos estrellas de tensión. La frecuencia ya se acercó a los 50 ciclos, entonces ese parpadeo, esa frecuencia pulsación se hace más baja. En un voltímetro chequeo tensión de red y en el otro tensión de generación. En este instrumento veo frecuencia de la máquina. Instrumento de resonancia mecánica. Frecuencímetro de lengüeta. Fíjense en que prenden y apagan. Sistema de lámpara directa. Se ingresa en paralelo cuando las lámparas están apagadas. Pero acá se pueden apagar y haber tensión. Entonces tengo que poner un tercer voltímetro que cuando se apague y marque 0, recién entro en paralelo. Esos dos pulsadores son para entrar y salir de paralelo. A partir de ahí, la máquina se encuentra en condición de mínima excitación. No hay transferencia de potencia, ni activa ni reactiva entre la máquina y la red. La red me impone condiciones de tensiones y de frecuencia. Por lo tanto, toda variación de excitación o variación sobre la unidad impulsora va a repercutir y se va a transformar en oscilaciones de potencia activas y reactivas y transferencia de potencia de la red a la máquina. Este tipo de máquina se la hace trabajar como generador, no la hacemos trabajar como motor. Es un poco vidrioso hacerlo trabajar como motor. No es la misma máquina de la Universidad Nacional. ¿Pablo? Bueno, sí. Recién cuando estabas dando, me imagino que has subido el tono de voz por el sonido. Sí. Nosotros no estábamos escuchando el sonido, ¿no? Ah, ¿no estaban escuchando el sonido? No. Ah, los aturdí divinamente. Estábamos gritando nada más. Estaba enojado. Yo pensaba, no, yo no me estaba escuchando, por eso yo hablaba fuerte. Bueno, ese es un video. Ahora, en el que sigue, lo que hicimos es hacer una inversión de la fase.
y prometo estar calladito. Hemos hecho una inversión de la fase para que ver qué es lo que se ve en un sincronoscopio lámpara directa cuando las fases están invertidas. Eso significa que las estrellas de tensiones de red y de máquina giran, pero en sentido contrario. Los sentidos de giro son contrarios. Entonces, bueno, ahora veamos si me sale de nuevo el mismo chiste. ¿Lo van siguiendo hasta acá, chicos? ¿Van entendiendo la diferencia entre el sistema de la nacional y el sistema de la tecnológica? Fíjense en que ambos sirven para ingresar en paralelo, pero los conceptos son distintos. Ya estamos viendo, Pablo. ¿Están viendo? Sí. Sí, sí, soy. Fíjense en que eso que está bien en la nacional, ese sistema lumínico giratorio, que está bien, que me dice que la secuencia de fase es la misma, en un sincronoscopio de lámpara directa, me dice que la secuencia de fase es cruzada, va en sentido contrario. No puedo ingresar en paralelo. Fíjense en que varío velocidad y ese sistema lumínico giratorio va cambiando. ¿Me siguen? Bueno. Con eso, muchachos, tienen una aproximación bastante interesante de lo que ustedes pueden encontrar en algún momento. Le digo que, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas de Tucumán, en Escava, Pueblo Viejo y demás, hasta no hace muchos años atrás, le digo esto por comentarios de gente de Agua y Energía. Recuerdo que en su momento hablé con el ingeniero que estaba ahí, ustedes lo vieron en el video, un ingeniero que ya falleció, el ingeniero sobre casas, que era el titular de centrales eléctricas en la Universidad Tecnológica, y un profesor que tiene muchísima experiencia, sobre todo en la parte de protecciones, que llegó a ser gerente de la Central Independencia de Tucumán. Bueno, tuvo un accidente tremendo siendo bastante joven, antes de tener 60 años, y quedó muy mal de salud y se dedicó solamente a la universidad. Pero era consultado por diferentes ingenieros y profesionales de diferentes lugares y de diferentes empresas. Una persona muy bien, los ingenieros de la vieja guardia, ¿no? Y él me comentaba, junto con otros profesores, como ser, por ejemplo, el doctor ingeniero Bertini, que ya debe tener cerca de 70 años. Este ingeniero, si estuviese vivo, tendría seguro más de 80. Ellos me comentaban que ingresaron muchas veces en las centrales con las máquinas con este sistema de sincronoscopio, algunos utilizando sincronoscopio lámpara directa y algunos utilizando sincronoscopio lámparas cruzadas. Hay un profesor de la Universidad Nacional que también falleció, que últimamente estaba en el sector para la gente química e industrial, que no me lo hizo a mí al comentario, yo lo llegué a conocer de vista, pero me comentaba el ingeniero Granet que en algún momento hablando le habían comentado, bueno, dice, si nosotros directamente teniendo un voltímetro podemos entrar en paralelo. Bueno, ese voltímetro al cual hacía referencia el ingeniero Delgado que falleció, era ese voltímetro donde la aguja está oscilando cuando le poníamos sincronoscopio lámpara directa. Y eso es pregunta de examen, ¿no? Y es la explicación por qué se tiene que utilizar un sincronoscopio lámpara cruzada y es más efectivo un sincronoscopio lámpara cruzada, que es lo que ustedes hacen en la Universidad Nacional, que es lo que se hace en la Universidad Tecnológica, porque en la Universidad Tecnológica se pueden apagar las lámparas con una diferencia de tensión de unos 150, 140 voltios.
Las lámparas prácticamente están apagadas. Es imperceptible poder ver que están encendidas. Sin embargo, hay una diferencia de tensión. Por lo tanto, si hay esa diferencia de tensión, significa que las dos estrellas de tensiones no están superpuestas. Por lo tanto, no puedo ingresar en paralelo, porque no estoy cumpliendo con las condiciones de paralelismo. Entonces, ¿qué debo hacer para no confiarme en lo que yo veo? A su vez, poner un voltímetro. Y ese voltímetro me está indicando la diferencia de tensión. Cuando las lámparas están apagadas, pero a su vez la diferencia de tensión, es decir, la aguja del voltímetro deflecta hasta cero, recién ahí ingreso en paralelo. No debo tan solo mirar el sincronoscopio, sino el voltímetro. Y eso a veces ocasiona problemas. Esta es una máquina de 20 kVA, que a lo sumo pueden llegar a saltar las protecciones del laboratorio, algo parecido que puede pasar en la Universidad Nacional, que si hay alguna maniobra en falso, saltan las protecciones del laboratorio. En el peor de los casos, podrá haber alguna otra protección que esté aguas arriba, no mucho más que eso. Pero si fuese una máquina de muchas potencias, chicos, y ustedes no hacen el ingreso correcto en paralelo, pueden tener problemas. Esto de entrar con voltímetros también se lo ve en los ingenios azucareros, los electricistas, por ejemplo, que son electricistas de planta, que no son gente que tiene estudio universitario, algunos escasamente tienen un estudio primario y quizás, en el mejor de los casos, secundario, pero tienen muchísima experiencia porque trabajan prácticamente desde adolescentes en los ingenios, en la parte de mantenimiento. Ellos ingresan con un voltímetro de aguja y nada más. Y un tacómetro en el mejor de los casos. No tienen mucho más para ingresar en paralelo. E ingresan en paralelo. Entonces fíjense en todas las variantes que ustedes tienen que tener. Bueno, todo este sistema que le acaba de hacer ver el ingeniero Grané, un sistema de lámpara cruzada, que no me hace falta tener un voltímetro. Efectivamente, cuando yo veo que las lámparas directas están apagadas y las cruzadas igualmente encendidas, yo sé que puedo ingresar en paralelo y no hay ningún tipo de problema de pensar que entre las fases homónimas de igual designación, R con R, perdón, U con U, B con B y W con W, correspondiente a la fase RST del sistema trifásico, que haya una diferencia de tensión. Con el sincronoscopio y lámpara cruzada me olvido de ese problema. Esa es la ventaja sobre el sincronoscopio y lámpara directa y eso es una pregunta que se suele hacer. Todo esto, ambos sistemas, en algún momento era un sistema redundante al brazo de sincronismo, que utilizaba un sistema de doble frecuencímetro, normalmente utilizando frecuencímetro de resonancia mecánica, es decir, de lengüeta, un sistema de doble voltímetro, que no se pone en voltímetro, generalmente se pone en kilovoltímetro, porque las tensiones entre fases y tensiones en línea son del orden de los kilovoltios, y un sistema de un secuencímetro de aguja, y normalmente tiene dos lámparas arriba, que esas lámparas también me dan algún tipo de información adicional a la lectura de los tres instrumentos. Bueno, este sistema también quedó en desuso ya hoy en día y pasó a ser un sistema redundante. Por eso es que en todas las centrales se lo sigue manteniendo ese brazo de sincronismo. Y lo que se hace es un sistema automático. Ustedes hoy en día rápidamente la máquina la ponen en sincronismo, se fijan las condiciones de paralelismo y automáticamente eh, hay un aviso de que la máquina está en condiciones, presionan un interruptor, la máquina entra en paralelo. Punto. Así de simple. Pero hacer eso desde el punto de vista conceptual no aporta nada. No aporta nada, sobre todo para ustedes, los estudiantes que están en formación. En cambio, el sistema de lámparas, o como algunas universidades tienen el lujo de tener un sistema de lámpara y paralelamente un brazo de sincronismo, que es algo que a mí me gustaría conseguir para las universidades que tengan brazos de sincronismo también para ingresar en paralelo, que algunas la tienen aquí en Argentina. Me tocó verlo eso de cerca y la verdad que es un lujo que ninguna de las dos universidades tucumanas en este momento lo tiene. Puedan ver ambos sistemas y sacarle jugo entendiendo qué pasa con las secuencias, qué pasa con la frecuencia, qué pasa con la diferencia de velocidades que tiene que ver con la frecuencia de pulsación, por qué conviene un sincronoscopio, por qué conviene el otro, etcétera, etcétera. Ahora, esto que ustedes vieron en la Universidad Nacional, tecnológica, ¿lo podemos reproducir en la Universidad Nacional? Sí. Al mismo sistema de lámpara lo podemos reconectar a ese sincronoscopio, que nos quede un sincronoscopio de lámpara directa.
y cambian las condiciones de paralelismo desde el punto de vista visual. Ahí voy a ingresar cuando las lámparas estén apagadas. Vuelvo a cambiar el sistema de conexiones de ese sincronoscopio, lo paso a cruzada y a ingresar en paralelo cuando el sistema de lámpara directa estén apagadas y las cruzadas igualmente encendidas. ¿Qué se pregunta en los exámenes finales o preexámenes? O se preguntaba en los preexámenes. Básicamente que ustedes expliquen todo este pasaje de un sistema a otro, pero desde el punto de vista fasorial. Lo cual implica que tienen que entender muy al dedillo muchas cosas. Y por ahí a veces uno se da con alguna sorpresa, como que no saben definir bien qué es una secuencia de fase. Detalles, les voy tirando algunos tips para que lo vayan pensando y analizando y, estén un poco más duchos la semana que viene, si Dios quiere, hacemos el ensayo. Bueno, eso es lo que yo había hablado con el ingeniero Grané, de mostrarle como algo complementario a lo que él iba a dar. Entonces ahora ustedes ya han visto los dos sistemas. Creo que viendo los videos quedó mucho más claro. Así que bueno, espero que sea más productivo el ensayo de la próxima semana y además vayamos un poco más rápido por el tema de los tiempos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, muy buena pregunta. Sí. A ver, en el caso de nosotros que solamente ingresamos en paralelo y ponemos la máquina en condición de mínima excitación y no hacemos nada más, solamente ingresamos en paralelo y nada más y no hay una transferencia de potencia, si supongamos que sea utilizando el concepto del video de la Universidad Tecnológica, las tensiones y las frecuencias se mantienen. Entonces usted directamente aprieta el otro pulsador, no con el cual ingresó, sino el otro que está al costado, sale del paralelismo, desconecta la estrella de tensiones del generador con la red. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque una vez que ingresamos en paralelo, fíjense en que no actuamos ni sobre la unidad impulsora ni sobre la corriente de campo del generador. El problema que tenemos nosotros en la Nacional es que cuando entramos en paralelo, a su vez le hacemos el pasaje por los 4 cuadrantes. Es decir, le hacemos funcionar como motor, como generador. Suponiendo que nuevamente la dejemos funcionando como generador, puede ocurrir que no estén a los valores de corriente de campo previo a la entrada de paralelo, o cuando se están cumpliendo las condiciones para el paralelismo, y que la máquina impulsora también se haya actuado, en este caso utilizando las resistencias de comando, de control, actuando sobre la velocidad. Entonces, debemos chequear esas condiciones y cuando se cumple eso, recién, en este caso, en la Universidad Nacional, hacerlo manualmente, abrir el interruptor de acoplamiento. Si no lo hacemos, podemos tener problemas. Es decir, no podemos abrir el interruptor cuando estamos, por ejemplo, haciendo una inyección de potencia activa y reactiva. Entonces, el analizador de red en ese punto es clave. Nosotros tenemos que ver de que esa transferencia de potencia activa y reactiva baje a cero, o en lo posible casi a cero. Recién ahí podemos abrir el interruptor. No podemos cortar, abrir, dando la máquina en paralelo cuando estamos haciendo inyección de potencia. Supongamos que estemos inyectando potencia activa, es decir, está trabajando como generador, y no sé, supongamos que esté tomando potencia reactiva a la red, o bien inyectando potencia reactiva a la red. Nosotros tenemos que actuar sobre los comandos de la máquina de forma tal que eso en la vida real se hace automáticamente, nosotros lo hacemos manualmente en el laboratorio, actuar sobre los comandos de la máquina, tanto la unidad impulsora como de la corriente campo, bajar o llevar a ciertos valores de forma tal que esa transferencia de potencia activa y reactiva baje en lo posible a cero, volver a las condiciones de paralelismo, en las cuales son condiciones de máquina de mínima excitación sin transferencia de potencia, y recién abrimos el interruptor. No sé si contesto tu pregunta, Matías. Ahora lo que yo tendría que preguntarle a usted es ¿por qué?
¿Qué pasaría si se me ocurriese a mí abrir el interruptor de acoplamiento cuando supongamos la máquina esté funcionando como generador, pero haya transferencia de potencia activa y reactiva? Pregunta de examen eso. Que no les pediría que me lo resuelvan ahora, pero excepto a este muchachito que siempre me hace burla, Canuto, yo le diría que sí me responda eso ahora. Hincha de Racing, lo escucho. Capaz que con la llave a cuchilla no me animo, pero con los pulsadores capaz que sí. No sé, me imagino que si hay transferencia de energía, Y se si corta yo abro... automáticamente y ya está. No, pero si abro con la llave a cuchilla puedo generar un arco importante, ¿Por qué? porque fluye corriente y bueno, estoy pasando de un nivel de circulación a nada y va a tratar de seguir circulando y por eso se genera el arco. ¿Por qué? Por la ley de... no, Cuando la máquina está en condiciones, llevando esto de lo que Rodrigo comenta del arco, recuerden que cuando la máquina está sobre todo yo estoy variando el reactivo, y puede ser que yo haga la apertura al margen de la potencia activa, estoy variando el reactivo, mi red, que es mi carga, se está comportando como un elemento reactivo que cuando yo estoy sobreexcitando la máquina, mi máquina se está comportando como una bobina, que está recibiendo el reactivo que yo, máquina capacitor, le estoy entregando. Y cuando está subexcitada, recuerden que la red, la carga, se comporta como un capacitor en el cual yo, máquina, estoy absorbiendo ese reactivo y me estoy comportando como una bobina. O sea que en definitiva, mi carga, independientemente si es si es sobreexcitada o subexcitada, mi máquina se comporta como un elemento reactivo. Cuando ustedes producen, llevando un poco hacia la idea de Rodrigo, cuando ustedes producen apertura del interruptor, pero hay transferencia de reactivo, es prácticamente un transitorio. Y ustedes han estudiado en circuito, casos de transitorio, qué pasa cuando en un circuito y han visto toda la parte de fuerza contra electromotriz y demás, qué pasa cuando abro, cierro interruptores en presencia de carga totalmente reactivas. Entonces aparecen picos de tensiones y picos de corriente dependiendo cuál sea el caso. Si mi carga es un capacitor o mi carga es una bobina. Entonces esos picos transitorios de corriente también influyen y aparecen y se traducen de la forma que dice Rodrigo en las cuchillas. claro, Eso sería es como uno de accionar un los efectos. seccionador bajo carga. Los seccionadores bajo carga no abren. No, por Eso es eso salvo, sería o sea, como eso. claro, lo que abren son los interruptores. Si bien existe un seccionador bajo carga que puede llegar a hacer eso, pero un caso especial, normalmente el seccionador no abre bajo carga. Esta cuchilla, como dice Rodrigo, sería así un seccionador. No tiene un sistema de extinción de arco como sí tienen los interruptores. Por eso es que los interruptores en particular no existen en corriente continua, existen en alterna. Yo en alterna puedo llegar a abrir un interruptor en continuo, olvídense. Hay unas nuevas tendencias, un nuevo estudio de generar unas tensiones inversas de forma tal de bajar la tensión a cero y recién producir interrupciones en continua, pero todavía estamos lejos de eso. En alterna sí podemos utilizar un interruptor, pero cuando pase por cero la tensión, o cerca de cero. En el caso del seccionador, no tengo un sistema de extinción de arco. Entonces el arco puede ser tremendo si ustedes hacen un sistema de potencia, un sistema de transmisión. Bueno, acá pasaría algo parecido en una escala mucho menor. Mucho menor me refiero a lo que nosotros tenemos en el laboratorio. Ese es uno de los efectos que podremos ver. Y hay otro, algo que qué pasa con la máquina cuando yo hago esa apertura o ese corte súbito de activo y reactivo. Eso es otra cosa que ustedes tienen que ir pensando para la semana que viene. Bueno, chicos, por mí, yo ya no tengo mucho más para decirles. No sé, Pablo, si vos le querés agregar algo más. No, quiero en realidad preguntarle a los chicos si alguno sabe qué le pasó al final al chico este Herrera. Me decían que se le había caído la conexión cuando estábamos por rendir. Mm. Chicos, ¿alguno sabe? No, ingeniero, yo desconozco.
No, también no sé. Haceme el favor, avisale a él, avisale que a mí uno de los chicos, Gómez Morales, me habló porque no podía rendir hoy porque tenía médico y yo le he dicho que le iba a tomar mañana. Así que avísenle a Herrera Bueno, si quiere rendir mañana, ya voy a mandar un mensaje yo, le voy a mandar un mensaje a él si él quiere para rendir. bueno, ya le Eh, aviso. ¿Mm? Este muchacho, Elías Salomón, Pablo, me comentó que no sigue con la materia, ¿no? ¿No va a seguir? No. Bueno, Independientemente de no sé qué irá a pasar con la nota esa, si le sale o no le sale. Bueno, si le sale bien, pero si no le sale, no, dice que está absorbido por otros finales y necesita avanzar para no perder una beca que tiene. sí, sí he estado hablando con él Me dio también. algunos detalles de la beca, así que bueno, me dijo que no sigue. Bien. Y otra pregunta para vos, Pablo. ¿Y qué pasó a Longoria? ¿Alguno sabe? A ver, yo voy a tomar, chicos, pero no es. Le voy a tomar al chico a Gómez Morales, porque él me pidió, yo le pedí que me mande un certificado, tiene que asistir al médico y bueno, es factible. A Herrera le doy una chance porque, bueno, él se conectó, quizás puede tener problemas de conexión, pero no tiene que ser una regla de que cada vez que vamos a rendir no se presenten y les tome otro día. Si, yo sé que están regulares muchos de ustedes y si no quieren rendir, no rindan, pero si por lo menos respeten, traten de respetar la fecha. Yo sé que puede haber problemas, pero tratemos de que no sea así. Avisale a Longordo y si querés le tomo también mañana, si él quiere rendir mañana. O sea, Herrera sería Gómez Morales, Herrera y Longordo en Y principio. Longordo, Bien. sí, si él quiere, por supuesto. ¿Cómo anduvo el alumno Canuto en las preguntas? Muy bien, Canuto. Todo andando bien, Pablo, ¿cree ¿Es que ella? hincha de River, Canuto? Sí, Claro, sí, 100%. Igual que usted, claro, o sea que no me claro. extraña que le diga que andó bien. No, todo. Mañana voy a tomar, el próximo jueves voy a tomar yo las preguntas. No. Ingeniero, entonces el jueves, si es que se llega a dar el laboratorio, ¿hay que rendir las preguntas de puesta en paralelo ahí? No. Ah, ¿no? No, Ah, ahí vamos perfecto. a terminar de explicar algunas. Por ejemplo, una de las preguntas que estaba es esto que preguntó recién Gastón, que cómo salir del paralelo y con algunos otros detalles que están en las preguntitas. Si quieren las pueden leer, ya les voy a mandar el práctico, al me acordar. Está todo en el práctico igual. Quiero que lo lean y si tienen dudas, se pregunte el día jueves. No sé cómo vamos a hacer con el práctico de que sigue el 4 y de ahí voy a hacer lo mismo que ahora, tomar dos prácticos juntos. Ah, perfecto. Para no perder tanto tiempo, chicos, para no atrasarnos, por eso estamos haciendo eso. Bien, bien, bien. El Y- día lunes nosotros vamos a intentar ingresar yo voy a estar de las 7 de la mañana en la universidad y los dos profes que están presentes, Sergio y Pablo, van a ingresar después de ya horas 15, cuando se desocupen de sus trabajos y actividades fuera de la universidad. Vamos a dejarla todo preparado, probado, cuando veamos que está todo en condiciones. Por una cuestión de seguridad, nuevamente vamos a guardar los equipos, sobre todo el analizador de red y los TI, que es lo más importante para nosotros, para los ensayos. El día jueves iremos un poco temprano, reconectaremos todos y ya empezaremos con el práctico con usted. Calculo que nos llevará una hora. Después, si quieren hacer más consultas y demás, como no están aforadas las aulas, y por eso también me están objetando que no hay aforo, yo hoy ya he mandado, esta mañana mandé, ¿cómo se llama? La nota con una serie de puntos que se tienen en base a una reunión que tuve el día lunes. Me pidieron que mande un informe, ya lo mandé al informe, hoy lo mandé al informe con copia a las autoridades y demás sobre la parte de infraestructura. Así que por las dudas, cualquier duda y demás, de última nos sentamos afuera en los jardines y ahí charlamos de todo lo que quiera. Cosa que permanezcamos el menor tiempo posible en el laboratorio por todos estos inconvenientes que hay. Así que bueno, sería eso, chicos. Yo tengo una pregunta para vos, Pablo. Sí. El que aparecía en el video a la par de sobre Casa de las Voz. Sí, ¿Hace cuánto?
Mucho más joven. Claro, que uno me ha visto de joven lindo. Ya lo van a ver al ingeniero, no crean que es él.